Hola, mi nombre es Bruno Hernández de Marcos, soy de mecatrónica en el área de automatización. Hoy voy a explicarles un poco sobre la transformada de Fourier en el pulso rectangular. Antes que nada voy a explicarles en términos simples, sin entrar al valor de las matemáticas detrás de ellas, lo que permite la transformada de Fourier. Básicamente es convertir cualquier función matemática a otro dominio, denominado el dominio de la frecuencia. Esto facilita tratar y analizar las funciones de una forma alternativa y más simple. ¿Qué es la transformada de Fourier? La transformada de Fourier es una transformación matemática usada para transformar señales entre el dominio del tiempo o el espacio denominado de la frecuencia y viceversa. El concepto de transformada de Fourier se refiere a varios conceptos de forma simultánea. Por ejemplo, entre ellos está la operación de transformación de una función o de una función resultado de la operación o el espectro de la frecuencia de una función. También cabe recalcar que la función original suele recibir el nombre de x de t, siendo muy común que t sea el tiempo, mientras que la función transformada suele recibir el nombre de x de f en mayúsculas, siendo f la frecuencia. Les voy a poner un ejemplo un poco simple, se los voy a contar para que lo intenten entender. Como ejemplo, si se tiene una función p de t, donde p es la potencia de una señal acústica y t el tiempo, p de f es una transformada de Fourier que informa de cómo se distribuye p de t en una función de la frecuencia potencial de la señal. Básicamente sirve para ver de una manera más simple en cómo se distribuye esta misma señal en diferentes frecuencias. Otro ejemplo, si EDS informa sobre la energía de una señal en función del espacio, EDF es una transformada de Fourier que informa sobre cómo se distribuye EDS en una función de la frecuencia de la energía de la señal. Es importante destacar que aunque el tiempo y el espacio y la frecuencia son valores reales, tanto x de t y x de s como sus respectivas transformadas x de f no tienen por qué tomar valores reales. En ejemplos de la potencia y energía es posible que la magnitud tenga elementos complejos. La transformada de Fourier en el pulso rectangular. La transformada unitaria de Fourier de la función rectangular se expresa mediante la ecuación que estoy mostrando en la pantalla, en la cual se usa la frecuencia f, donde omega es la frecuencia angular. Debemos de tener en cuenta que, aunque la definición de la función de impulso solo es motivada por la experiencia dominada del tiempo de la misma, no hay razón para creer que la interpretación oscilatoria de su función transformada debe ser intuitiva. Sin embargo, algunos aspectos resultados se pueden entender de manera intuitiva, como el requisito de ancho de banda infinito o de la señal rectangular periódica. Les voy a explicar un poco de la función de sampling. En la transformada de Fourier de un impulso rectangular nos brindan una función específica en donde tenemos un seno cardenal de la frecuencia angular sobre 2 y podemos ver que cuando hay un pulso de amplitud mayor, que sería este, que se muestra aquí, de t menos t sobre 2 y de t sobre 2, en donde menos infinito a menos t sobre 2, pues podemos ver que la frecuencia se mantiene en 0, y de menos t sobre 2 a t sobre 2 podemos ver que hay una amplitud mayor, que sería aquí el pulso rectangular, y de t sobre 2 a infinito podemos ver que también se mantiene en 0. En los dos tenemos una frecuencia senoidal acotada, como podemos ver.
Se tiene una función de sampling al calcular la transformada de Fourier, así se le conoce a este tipo de señales. La amplitud de la onda se está definida por el pulso rectangular, ya sea por su ancho y por su alto. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Que esta onda está dada o está definida por la amplitud, la altura y la anchura de lo que sería el pulso rectangular, que sería este, y dependiendo de esta, pues la onda va a variar de su amplitud y de su altura.